Lucas, médico de profesión, griego. La nacionalidad de Lucas es griego, el único escritor de la Biblia que no era judío. El doctor Lucas, capítulo 10, versículo 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Diga conmigo, toda fuerza del enemigo. ¿Algunas fuerzas del enemigo? ¿Algunas poquitas? ¿La mayoría de las fuerzas del enemigo? ¿El 98%? Diga conmigo, todas. Ahora con autoridad dígala, todas. Sobre toda fuerza del enemigo. Y mire la gran noticia: y nada os dañará. Alguien diga gloria a Dios por eso en esta mañana. Gloria a Dios. Nada puede destruirte. Nada puede destruir a la iglesia. Por eso la iglesia sigue y avanza. Y desde el primer siglo los César romanos trataron de destruir a la iglesia. Roma persiguió a la iglesia. Roma asesinó a muchos de nuestros hermanos. Murieron en el Coliseo, en las bocas de los leones, en las fauces de los leones, en las espadas de los romanos. Pero la iglesia no se detuvo jamás. La iglesia avanza, porque tenemos autoridad sobre todas las fuerzas del enemigo. Y nada nos puede dañar, dice la palabra de Dios. Oremos. Padre bueno, danos revelación para comprender semejantes palabras que Jesús dijo, que nos pone en una posición, nos adjudica una posición de autoridad, una posición de victoria. No de dolor, no de tristeza, no de depresión ni amargura. Una posición de victoria sobre toda fuerza del enemigo. Dígale esto: dame revelación. Dígale eso a Dios. Dígale: abre mi entendimiento. Dígale eso: abre mi entendimiento para fortalecer mi fe esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su asiento, regáleme unos minutos esta mañana. Gracias a un gran amigo, él se llama Alejandro, es hijo de los hermanos Orantes, hermana Teresita, hermano Rodolfo Orantes. Él vive en Houston, está haciendo una labor increíble en una iglesia que se llama Acres de Amor, una iglesia fabulosa. Estuve ahí ministrando, gracias a Alejandro pudimos estar ahí ministrando. Alejandro es un avivador en ese lugar. Él se formó acá en la iglesia del Camino desde joven, estuvo aquí involucrado. Él me dijo: mira, Dios a mí me tocó en el Congreso Jóvenes en Avivamiento. Y dije: otro fruto más de Jóvenes en Avivamiento. Ese congreso dio frutos hasta de iglesias. Hay pastores que nacieron en Jóvenes en Avivamiento. Libros nacieron en Jóvenes en Avivamiento. Producciones musicales nacieron en Jóvenes en Avivamiento. Y Alejandro es un fruto de este movimiento Jóvenes en Avivamiento también. Y él está allá y estuvimos con él allá como por una semana, creo. Y estuvimos compartiendo mucho con él y estuvimos en su iglesia y fue un gran tiempo. Y yo dije, y él me decía: mira, ¿y a dónde quieres ir? Y le dije: Alejandro, yo quiero ir a la NASA, quiero conocer la NASA, quiero ir ahí, quiero conocer ese lugar. Y él me dijo: chévere, vamos a ir, me dijo. Y nos fuimos para allá, sus hijos nos acompañaron, ahí estuvimos los 4, ¿verdad? Y fuimos a la NASA. Y de repente yo me le despegué un poquitín por allá y me fui por acá. Y comencé y llegué a un lugar que se llama el Parque de los Cohetes, así se llama, el Parque de los Cohetes, un lugar ahí mismo. Y está un enorme cohete, es enorme, del Saturno 5, una expedición a la órbita de la Tierra. Y estaba ese enorme cohete ahí, enorme. Y luego comencé a ver piezas de los, déjeme usar esta palabra, yo no sé si será la palabra adecuada, pero de los motores de los cohetes, de estas enormes naves. Y cuando empecé a ver esos cohetes de esas naves, me quedaba impactado al ver esos cohetes enormes, grandototes.
Y le tomaba fotos porque me impresionaba el tamaño de esos cohetes y solo me imaginaba la potencia de esos cohetes. Y de repente me fui a leer un poco para allá y hablaba de una misión del Apolo 8, de cómo esta misión surge y es una de las primeras misiones para dar órbitas alrededor de la luna. Entonces esta nave despega y se va y comienza a dar órbitas alrededor de la luna, pero la gran expectativa estaba en los enormes cohetes que habían puesto en esta nave, en el Apolo 8, porque esa sería la clave para que esa tripulación saliera de la órbita de la luna y pudiera regresar a casa. Diga conmigo, regresar a casa. Entonces la gran expectativa estaba en esos cohetes, para que activaran esos cohetes y esos cohetes funcionaran de la manera correcta y le dieran todo el impulso que se necesitaba para que ellos pudieran volver a casa. Diga conmigo, volver a casa. Activaron los cohetes y esos cohetes se encendieron con toda esa potencia impresionante, y esa potencia los impulsó y los sacó de esa órbita y ellos pudieron volver a casa. Diga conmigo, volver a casa. Hermano, deja ya la órbita en la que la enfermedad te tiene, el problema te tiene, el diablo mismo tiene muchos cristianos dando vueltas en medio del dolor, de la depresión, de la amargura, de la soledad, de la pobreza, de la desesperación. Activa el poder del Espíritu Santo de Dios que ya se te dio y sal de esa órbita y vuelve a la vida en abundancia de Jesucristo. Alguien dígame amén en ese lugar. Pregúntale al que está a su lado: ¿están activados tus cohetes, sí o no? Dígale. No, ni le preguntó, pregúntele: ¿están activados tus cohetes, sí o no? Ya estamos en la iglesia, le dijo ahorita. Dígale: sí, ya vinimos, dígale. ¿Sabe cuál es el problema? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y estamos viviendo derrotados porque no estamos activando el poder que ya se nos entregó. No, lo voy a decir otra vez, creo que no lo estoy haciendo muy bien. No hemos activado el poder que ya se nos entregó. No, todavía no lo digo muy bien. Ya se te dio poder, hay que activarlo. De eso quiero hablarle hoy. Quiero hablarle del poder que ya se nos autorizó para usarlo. Primera cosa importante: tenemos que activar ese poder ya autorizado, porque tú estás siendo movilizado. Diga conmigo, movilización. Vamos al texto, vamos a Lucas capítulo 10 versículo 1. Dice: después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar donde él pensaba ir. Dios estaba enviando, Jesús estaba enviando, el Señor los estaba enviando. ¿A dónde los estaba enviando? Los estaba enviando a todo lugar, a todo pueblo, a toda ciudad donde Él pensaba ir, dice el texto, donde Él pensaba llegar. Dios está movilizando a la iglesia, Dios está movilizando tu fe. Él quiere llegar a tu hijo, Él quiere llegar a tu hija, Él quiere llegar a tu esposo, Él quiere llegar a tu esposa, y te está movilizando a ti para que prepares el camino. Gracias por su entusiasmo, hermano. Dios se está movilizando. Y no es usted el que va a ir. No, no soy yo, es usted. Pastor, yo traje un invitado. ¿Por qué no hizo el llamado? Me dijo una vez una hermana después de un culto. ¿Por qué no hizo el llamado? ¿Y por qué no se lo hace usted? Le dije. Sería más fácil. Usted se la gana para Cristo, usted ora por esa persona, usted lo discipula, usted lo trae, usted lo involucra, usted lo mete a un discipulado, usted lo mete a un ministerio y vamos adelante con todo. Dios está movilizándonos. Esa porción que hemos leído ahora tiene toda una historia. Ese texto base de esa tremenda declaración de Jesús tiene toda una historia. La palabra enviarlos. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos. Diga conmigo, enviarlos.
significa, en el texto original, apartados para ser enviados a una misión de libertad. Jesús los estaba enviando a una misión de libertad. Diga conmigo, misión de libertad. Dios te está enviando a una misión de libertad. Debes activar el poder de Dios, porque Dios te está enviando a una misión de libertad con tu papá, con tu mamá, con tu hijo, con tu hija, con tu compañero en el trabajo, con tu compañero en la escuela, en la calle, cuando vas caminando y hay un indigente a tu lado, cuando estamos llegando a la oficina y está tu jefe y están tus compañeros. Donde quiera que Dios te está enviando, Dios te está enviando con una misión de libertad. No nos está enviando a fracasar, nos está enviando a una misión de libertad. Por lo tanto, tenemos que activar ese poder que ya se nos entregó. Hablaba conmigo ayer un matrimonio y me decía, matrimonio joven, y me decía, Dios nos está mandando matrimonios con problemas. Se nos acercó una persona, luego se nos acercó otra persona con problemas y otra persona y este matrimonio aquí y este matrimonio allá, y que están bien emproblemados y esto y aquello. Pastor, ¿qué hacemos, pastor? ¿Cómo les ayudamos, pastor? Y queremos tener su cobertura en esto, pastor, ayúdenos en esto. Y dije, sí, Dios los está enviando a esos matrimonios para que rompan las cadenas. Dios te ha dado autoridad. Jesucristo dijo, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido. Diga conmigo, me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Dios te ha ungido para dar libertad a los cautivos. Es una misión de libertad, es una misión de poder. Dios está movilizándonos a una misión de libertad. Versículo 2, Lucas 10, versículo 2. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. La palabra obreros en el texto original significa trabajadores esmerados. Diga conmigo, trabajador esmerado. Entonces Jesús dice, miren, la cosecha es abundante y hay un montón. No, es que no hay, es que no hay provisión, es que no hay eso. No. Jesús dice, mire, la cosecha es abundante, pero los que recogen la cosecha son trabajadores esmerados. Ayer veía un video, me dio tanta risa ese video. Decía el video, en el video se veían las imágenes y decía, el trabajo de ahora o el trabajo del futuro, algo así. ¿Cuántos han visto ese video? ¿Cuántos lo han visto? Ahí está en las redes. Usted lo ha visto, usted lo ha visto. Y entonces sale gente con su celular. Está mi celular. Con su celular. Gonzalo, vos siempre sos la víctima. Vení, Gonzalo, vení. Entonces sale gente con su celular y entonces va caminando y va alguien aquí, y si va a cruzar la calle lo detiene. Mientras él sigue texteando, le detiene, y cuando ya puede cruzar sigue adelante. Otro está texteando siempre y está con su hijo, y entonces está alguien aquí a la par de él y columpiando al hijo, ¿verdad? Es decir, el trabajo soy yo, porque todo el mundo anda texteando. Entonces me va a contratar a mí para que le guíe toda su vida mientras esa persona anda texteando. Dígale que está a su lado, ese parece que eres tú. Dígale, por favor. Gracias, Gonzalo. Y aún en la iglesia está texteando y va a tener a alguien a la par copiándole el mensaje para después leérselo. Dígale que está a su lado. No soy yo, dígale. Hermanos, así no se cosecha. Así no se cosecha. Así perdemos mucho tiempo. Así estamos perdiendo oportunidades. Estamos perdiendo las puertas que Dios está abriendo y que alguien sí las está aprovechando. ¿Cuántos aquí quieren cosechar abundantemente en cada área de su vida? Trabajadores esmerados, dice el Espíritu Santo de Dios. Dice Jesús, es tiempo de cosecha, pero los trabajadores esmerados son los que cosechan.
y los manda. Y les dice: esfuércense, porque la cosecha es mucha, pero esfuércense, sean ustedes trabajadores esmerados. Vayan ustedes, versículo 3, vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Les dice Jesucristo: mire, Dios nos manda. Allá andamos en medio del mundo, andamos en medio de las pruebas, andamos en medio de las dificultades, andamos ahí, estamos siendo movilizados. Tu fe está siendo movilizada, tus talentos están siendo movilizados, tus oraciones, tu ayuno, tus mañanitas de oración, tus madrugadas de oración, tus noches de oración, tus vigilias de oración, tus tiempos de adoración. Dios está usando todo eso, y de repente te ves en medio de lobos, en medio de problemas, en medio de circunstancias, en medio de enfermedades, en medio de accidentes, en medio de robos, en medio de circunstancias difíciles. La buena noticia de la mañana es esta: Dios estará contigo en medio de todas esas circunstancias para sacarte adelante, porque Él ha dicho: nada los va a dañar. Alguien puede darle palmas y alabanza al Espíritu Santo en este lugar esta mañana. Activa el poder que ya se te autorizó, porque está siendo movilizado. Porque has estado demasiado quieto, porque has estado demasiado paralizada. Y Dios dice: quiero que te muevas, quiero que vayas, porque te estoy enviando a una misión de libertad. Segunda cosa, primera cosa: active el poder que ya se le ha autorizado, porque está siendo movilizado y va a andar en medio de lobos. Segunda cosa: active el poder que ya se le ha autorizado, porque usted hará la diferencia. Diga conmigo: voy a hacer la diferencia. Vamos al texto, fíjese bien. Lucas 10, versículo 9. Sanen a los enfermos que encuentren y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Mira lo que Jesús les dice. Los manda y les dice: váyanse. Los manda de dos en dos. Les dice: vayan a todo lugar donde yo quiero entrar. Y les dice: estarán como en medio de lobos, serán como ovejas en medio de lobos. Y cuando entren a esos lugares, les dice Jesús: sanen a los enfermos y díganles esto: el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Diga conmigo: el reino de los cielos está cerca. Se les entregó poder de alto impacto, arsenal espiritual de alto poder, de destrucción de las obras del enemigo. Y eso hacía la diferencia. Por eso cuando Jesús hablaba, la gente se quedaba impresionada y decían: nadie nos ha hablado como Él. Nadie habla como Él. Él hacía la diferencia. Era la autoridad, eran los cohetes funcionando, era la potencia funcionando. Tenemos luchas, hermanos. Tenemos dificultades. Perdemos seres amados. Enfrentamos exámenes difíciles. Enfrentamos diagnósticos difíciles. Esta semana se hizo muy conocido un video que el evangelista Luis Palau lanzó a las redes, donde él sale diciendo que se le ha diagnosticado un cáncer en sus pulmones que ya se ha regado mucho. Y él dice: les pido sus oraciones, les pido que oren por mí. Y si es la voluntad de Dios, dice, que yo parta con Él, pues estoy listo para estar con mi Señor, dice. Y dice él: mi sueño, mi anhelo es morir como murió mi padre, decía él, cantando alabanzas y proclamando la palabra de Dios. Y yo digo: wow, qué cohete tan potente el que tiene este hombre. Porque la muerte no es el final.
Porque se nos dio poder de avanzada. Porque Jesús le dijo a los discípulos: vayan allá, vayan a las ciudades, oren por los enfermos. Pero lo más importante es que les digan esto: el reino de los cielos está cerca de ustedes. Y si el reino de los cielos está cerca, la palabra es basilea. La palabra en el texto original, basilea, reino, el gobierno de Jesús. Por eso ellos entraban a las cárceles. Por eso a Pablo le daban golpes. Por eso a Pablo le daban pedradas. Por eso lo dejaban medio muerto. Y el hombre se levantaba y seguía predicando la palabra de Dios. Las reglas de su vida no se las ponía el mundo, y mucho menos el infierno. Él vivía en el reino de los cielos. Vamos, dele palmas y alabanza al Espíritu Santo, por favor. ¿Sabe cuál es el problema? Satanás está poniendo su agenda. El mundo está definiendo nuestras agendas. Y cuando nos trae toda su mentira, y nos trae las pruebas, y nos trae las dificultades, sucumbimos, porque los cohetes están apagados y seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas, mientras el enemigo se está carcajeando. Cuando fueron iluminados, Hebreos 10:1. Ustedes, cuando fueron iluminados, le dice la escritura de la carta a los hebreos, perdieron con gozo la pérdida de todas sus posesiones. Y yo, ¿qué? Perder con gozo las cosas, con gozo. ¿Cuántos perdieron dinero con una gran carcajada, hermano? Israel salió de Egipto, dejaron de pertenecerle a Faraón, y Egipto nunca salió de ellos. Y no entraron. La generación que vio los grandes milagros. Esto es tremendo. Acabamos de tener 3 días poderosos en esta iglesia. ¿Cuántos vinieron a la campaña con el pastor David Valle? Levante la mano, bien alto. Poquitos. La iglesia estaba reventada. El día de viernes había un hombre ahí, en una silla de ruedas, y se levantó. Está el video, ahí está el video. Se grabó. Él estaba ahí, sentado en su silla de ruedas. Se levantó, caminó por aquí, dio la vuelta por allá y se regresó por aquí. Un joven, al ver esto, sube. Está dando testimonios, y este joven sube y le pregunta: ¿y qué es lo que Dios hizo por tu vida? No, le dice: mire, esta es primera vez que yo vengo a esta iglesia, le dice. Aquí enfrente de todo el mundo estaban dando testimonios de sanidad. Y este joven sube. No, le dice: mire, es primera vez que yo vengo a esta iglesia. Y yo dije, como dicen los cubanos: ay, mi madre, ¿qué va a decir este muchacho aquí ahorita? Es primera vez que vengo aquí a la iglesia y soy un gran rebelde, le dijo. Yo soy un gran rebelde y estoy lejos de Dios. Y lo que yo quiero en este momento es darle mi vida a Jesucristo. Ore por mí, por favor. Quiero darle mi vida a Jesucristo. Luego uno de los sugieres me llama y me dice: venga para allá. Venga. Y me salgo yo por acá, empezaron la prédica. Y una persona ahí endemoniada. Dígale que está a su lado, endemoniado, dígale. El que estaba ahí el viernes, pues. Pero Jesús dice esto: les he dado poder. Activen los cohetes. Activen la autoridad que ya les di. Y vamos, y encuentro ahí a un mujer de avivadores que tiene, ¿qué? 19 años. Y está orando por él. Y me vuelve a ver como quien dice: ¿le entra usted? ¿Le entro yo? Y yo le digo: ¿para qué me voy a meter si ya estás ahí? Reprende al demonio, le digo. Reprende al demonio. Empieza a vomitar esta persona. Guíale en una oración que reconozca a Jesús como su Señor y su Salvador. Lo guía a la oración que reconozca a Jesús como su Salvador y Señor. Ahora impártele el Espíritu Santo. Imparte el Espíritu Santo y empieza a hablar en lenguas. Vayan a las ciudades
Entren a las casas, sanen a los enfermos, pero lo más importante es esto: díganles, el reino de los cielos está cerca. El gobierno de Dios está cerca de tu vida, iglesia del camino. Usa el poder que ya se te autorizó y salga de esa órbita de una vez por todas. No, dele palmas más fuertes de alabanza, iglesia. Eso es lo que les estaba diciendo, es: los voy a llevar a un punto de victoria en donde cualquier obra que esté perturbando sus vidas tendrá que ceder. ¿Sabe cuál es el problema? A veces los cristianos pensamos que esta victoria es ausencia de problemas. Y bueno, usted sabe que eso no es cierto. La iglesia victoriosa es una iglesia combativa. Esta semana he tenido que pelear mucho. Me he enojado con Dios. Le he reclamado a Dios. Qué bonito esta imagen. Cuestioné muchas cosas de Dios. ¿Cuántos han hecho esas cosas? Levanten la mano si usted ha hecho todo eso con Dios, pero bien alto, sin pena. A ver, qué carnales somos usted y yo, hermano. Y al final le dije: ¿sabes qué? No me voy a mover. Aquí voy a estar parado en la roca de mi salvación, que es Cristo Jesús el Señor. Y Dios dice: bien hecho, grítame lo que quieras, pero no te muevas. Él no va a entrar en pánico porque yo me enoje con él, hermano. Él no se va a resentir porque le diga: ¿por qué no responde? ¿De qué te importa? Me va a decir: pero ahí quédate. Cuando vino la persecución sobre la iglesia en Jerusalén, dice la Biblia que fueron dispersados. La iglesia estaba bien en Jerusalén, todo estaba bonito ahí. Y entonces comienza la persecución. Diga conmigo: persecución. Ahora más fuerte: persecución. Y cuando empieza la persecución, salen de Jerusalén, porque esa era la orden de Jesús: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ahí va el orden en extensión: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. En el mes de noviembre vamos a estar ahí en Judea, Samaria y quizás hasta lo último de la tierra. Usted va a estar ahí en este año, allá en Jerusalén. Ahí va a estar adorando a Dios en la tierra de Jerusalén. Alguien dígame amén ahora por fe a eso, por favor, hermano. Y cuando empieza la persecución, salen. Y dice el texto: y los que habían sido dispersados iban predicando la palabra de Dios. Esa prueba que estás viviendo, el Señor quizá la ha permitido para que precisamente sea movilizado el poder del evangelio de Jesucristo. Decía el evangelista David: vaya esta semana, usted puede ver la magnitud del arca de Noé. Era un arca enorme, era del tamaño de la capacidad de un estadio para 75,000 personas. Un barco del tamaño de un estadio de 75,000 personas. Era una obra majestuosa, era enorme, era grande, era espectacular. Por lo tanto, un barco tan grande necesitaba una tormenta grande, en donde la gloria de Dios se pudiera manifestar. Diga conmigo: buenas noticias. No, hermano, por favor. Diga conmigo: buenas noticias. Ay, sí. Esa tormenta tan grande que tú tienes, escucha, esta es una palabra de Dios para alguien aquí ahora. Esta tormenta tan grande que tú estás experimentando este día, esta mañana, en esta misma hora, solamente servirá para que se manifieste la grandeza sobrenatural y extraordinaria de tu Dios que salva. Vamos, dele palmas de alabanza al Espíritu Santo. Más grande que eso. Wow. La expresión "el reino de los cielos está cerca" significa el reino de los cielos está a la mano. Active el poder.
use los propulsores. El reino está a la mano. Última cosa, active el poder, porque va a ser movilizado. Active el poder, porque usted dará la diferencia. Active el poder, porque los resultados son impactantes. Diga conmigo: resultados impactantes. Vamos al versículo 17. Volvieron los 70 deprimidos. Los 70 ni siquiera se podían levantar de la amargura. ¿Cómo volvieron? ¿Cómo volvieron? Diga conmigo: gozo. Volvieron con gozo. Regresaron contentos. El maestro los envió a una misión de libertad y se fueron. Entraron a las ciudades, oraron por los enfermos, liberaron a los demonios, establecían el reino de los cielos. Y cuando regresaron, ya no se aguantaban por hablar con Jesús. Venían corriendo, venían con entusiasmo, traían gozo, regresaron contentos. ¿Sabe qué significa esa palabra gozo en ese contexto, en esa porción? Significa alegría extrema. Diga conmigo: alegría extrema. ¿Cuándo fue la última vez que se rió? ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios para su vida? Regresaron con alegría extrema. No más cristianos deprimidos, sin rumbo, sin propósito y tristes en la órbita de la derrota. No más un cristianismo monótono sin resultados. El poder de Dios trae gozo a la vida del ser humano. Mire, una vez hablé con un hombre en este culto. El día anterior se había tratado de suicidar. Un hombre como de 70 años ya. Y hablé con él y hablamos. Me dice: mire, la única manera por que no me morí es porque mi esposa llegó. Y cuando me vio colgado, con un cuchillo cortó el lazo. Gloria a Dios por esa mujer. Yo dije: mi hermano, le dije, usted tiene 70 años. A sus 70 años usted quiere quitarse la vida. Aguántese un poquito más, hombre, le dije. Dije: mi hermano, hagamos algo. Allá en la esquina, le dije, hay un montón de niños callejeros. Están oliendo pega. Viven en la calle. Hay una mujer ahí que la he visto embarazada como por 5 años. Todo el tiempo está embarazada. Miren, ¿sabe qué? Vaya ahí y háblele de Jesús. Vaya pues, me dijo. Y se fue. Como 2, 3 semanas después lo volví a ver. Gloria a Dios, lo volví a ver aquí. Estaba aquí con gozo, entusiasmo. Y lo llamé. Venga. ¿Cómo está? Le dije: ¿Cómo va todo? Bien, bien. Me dijo: fíjese que hablé con esos jóvenes que me dijo. Ahí, ¿qué pasó? Pues mira, yo no sé, yo les hablé de Jesús y que el Señor es bueno y que Él me ha ayudado en mi vida y todo. Y bueno, yo les hablé y me repitieron la oración. Yo no sé si lo hicieron de sinceridad, pero ellos repitieron la oración ahí y me dieron la oportunidad de orar por ellos. Y después de ahí me fui para allá al parque, no sé dónde, y ahí fui a hacer lo mismo. Y de ahí me fui a otro parque y me fui a hacer lo mismo. Y ahora eso es lo que ando haciendo, me voy a los parques, me dice, y ahí empiezo a hablar con la gente y le comienzo a hablar de Jesucristo. Porque aquel que vive en el poder del reino de los cielos tiene gozo para vivir. Vamos, denle palmas de alabanza al Espíritu Santo. ¿De qué que estos discípulos iban a venir deprimidos?
Después de ver lo que vieron, veamos el tiempo, se nos acaba. Versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Activaron los cohetes. La palabra sujetar significa ahí: se nos someten, están bajo nuestra autoridad. Es lo que los discípulos trataron de decir. Aún los demonios estaban bajo nuestra autoridad. Usted, hermano y hermana, dice la Biblia que usted tiene la autoridad del reino de los cielos, ganada por Jesucristo en la cruz del Calvario, para que aún los demonios estén bajo la planta de sus pies. No por nuestros méritos, por los méritos de la cruz de Jesucristo. Alguien dele palmas de alabanza a Jesucristo. Esta semana, mientras peleaba y me enojaba con Dios y le decía esto y aquello, le decía: no, tengo autoridad espiritual, hay que mantenernos firmes. Vi una película de Martín Lutero semana pasada, creo, cuando lo llevan enfrente de sus jueces por las cosas que él decía y escribía, y dijeron: retráctese o lo matamos. Y él dijo esto: es peligroso ir en contra de las convicciones, no voy a retractarme. Vi la historia de una mujer de Checoslovaquia, se me va el nombre ahorita, es un nombre raro. Vi una película de la historia de ella. Murió en la horca por el sistema ruso comunista. Y cuando vi eso, que dejó a su hija y a su esposo por sus convicciones y por su misión. Su misión. Es una de esas películas que usted se termina la película y como por media hora usted se queda así. Recordando escenas, recordando palabras, recordando frases. Y estaba yo en esa batalla, en ese torbellino, y le dije: Dios, dame una misión. ¿Cuál es mi misión? Que sea más grande que yo, para que mi dolor, mi sufrimiento, para que cuando vengan los momentos difíciles no me detenga, porque esto es más grande que mí mismo. Los discípulos regresaron y venían con gozo. Habían visto el reino en acción. Señor, hasta los demonios se nos sujetaban. Aún los demonios estaban bajo nuestra autoridad. Y entonces viene el versículo 18, y estoy aterrizando ya el mensaje. Viene el versículo 18 y dice: sí, les dijo Jesús, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Diga conmigo: caer. Ese es un gran verbo. Los discípulos regresaron. Lo primero que traían era gozo, porque cuando usted le sirve a Dios, mira el poder en acción y tiene gozo. Después le dijeron: Señor, teníamos autoridad sobre ellos, estaban debajo de nuestros pies, estaban bajo nuestra autoridad. Y entonces Jesús les contesta ahora, después que ellos les dijeron todo esto, entonces Jesús les contesta y dice: ¿saben algo? Mientras ustedes eran movilizados, mientras ustedes son movilizados, mientras yo los vi a ustedes movilizarse, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Diga conmigo: caer. Ese verbo me llamó la atención. Diga conmigo: caer. Me llamó la atención. Entonces me fui a estudiarlo, me fui al texto original. ¿Qué significa este verbo caer? Diga conmigo: caer. Encontré el significado de ese verbo caer en el texto original y me impactó. Pero ya es tarde, entonces vamos a terminar el mensaje y espero algún día decirle qué significa ese verbo, hermano. Dígale que está a su lado: tengo hambre, ya me quiero ir. Dígale. Ahí en la otra que nos diga, dígale eso, hermano. Dígale que te lo mande por WhatsApp, dígale ya. Diga conmigo: caer.
Jesús dice: vi a Satanás caer. Y entonces me voy a escudriñar y empiezo a buscar y todo. Caer. Y cuando encuentro el significado en ese contexto del verbo caer, me quedo impresionado y me levanto y levanto mis manos y digo: gloria a Dios. Tengo que activar mis cohetes, tengo que activar la autoridad que ya se me dio. El verbo caer en ese contexto significa fracasar. Me imaginé que no iba a haber mucho impacto. Algunos los veo con cara de como, ¿y eso era todo? No, ¿y por eso deja de ir a comer? Sí. ¿Sabes por qué? Porque toda esta semana el diablo te ha dicho que tú eres un fracasado, y que tus hijos son fracasados, y que eres un empresario fracasado, y que eres un padre fracasado, y que eres una madre fracasada, y que eres un estudiante fracasado. Y adivine quién es el verdadero fracasado de la historia. No eres tú, no soy yo. El verdadero fracasado se llama Satanás. Él fracasó contigo, con tu casa, con tus hijos. Él es el fracasado. Y por eso salté del asiento y le dije: Satanás, no te metas con mi vida. Yo no soy el fracasado de la historia. Y Jesús dice: cuando yo vi el mover del reino, mientras ustedes predicaban, mientras ustedes oraban por los enfermos y eran sanados, Satanás fracasaba. ¿Y sabes qué es lo que Dios te dice en esta mañana? Satanás es el fracasado. No le des tú la victoria. Y ahí estamos dando la vuelta y otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta en la órbita. Activa los cohetes ya. 40 años. Una generación muerta en el desierto. 40 años dando vueltas. Israel entró a su tierra 40 décadas tarde. ¿Cuánto te vas a tardar? ¿Cuánto más? Y entonces Jesús les dice: miren, yo vi a Satanás fracasar. Tenemos un ejército alegre en extremo. Todos los poderes contrarios sometidos bajo la autoridad de la iglesia. Y a Satanás fracasado. Y entonces, vamos al 19, Gonzalo. Entonces, después de todo eso, ahora Jesús viene y va a cerrar el episodio. Y les dice: miren esto. Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. Permiso concedido. Usa el poder del evangelio de Jesucristo. ¿Alguien tiene gozo? Grite amén. No, grite más fuerte, amén. Wow. Si Jesús, háganlo todos los días de su vida. Permiso concedido. Enciende los cohetes. Sal ya de esa órbita. Es hora de ver a Satanás fracasar. Mientras tú marchas, cierre sus ojos.